Gracias, pastora, por la información. Muy buenos días, amada iglesia. Dios le bendiga grandemente. Qué bueno poderle ver en esta hora de la mañana, comienzo de semana y también comenzando mes, pero finalizando semestre también, ¿verdad? Creemos que Dios es bueno, para siempre su misericordia, y usted y yo que tenemos la oportunidad de empezar una semana con una palabra y con la oportunidad de adorar, de exaltar el nombre del Señor, qué mejor, ¿verdad? Así es que yo le invito a que los próximos minutos nos podamos conectar todos con el propósito por el cual Dios nos ha convocado, que es darnos una palabra para que usted y yo podamos tener argumentos de meditación en esta semana y ser hallados conforme el mismo Salmo lo declara: árboles plantados junto a corrientes de agua que den fruto a su tiempo, que su hoja no caiga, y todo lo que hagamos en esta semana y en este mes, Él lo prospere en su nombre. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Ahí que se le caliente un poquito la mano. Y ahora con la mano calientica, apriete la mano del que tiene a su lado y salúdelo una vez más, porque pasar una mano fría, ¿cierto? Y sudada, qué feo, ¿no? Seca y firme, ¿cierto? Bueno, sin mayor preámbulo que el saludo cordial a usted. Si hoy nos visita por primera, segunda vez, fue inquietado por alguien, familiar, amigo, le voy a hacer una invitación con todo el cariño. Conéctese. Yo llegué una vez sobre pretexto de acompañar a mi mamá, pero sería que ese día estaba tan atento a la palabra que Dios me habló y empecé un primer culto hace más de 26 años, culto que todavía no ha terminado hasta el día de hoy. La palabra tiene la virtud, mis hermanos, de atraer nuestra conciencia, pero también de agradar a nuestra alma para que podamos alcanzar plenitud y gozo. Amén. Quiero invitarle a considerar la palabra del Señor con la siguiente dirección y espero contar con su atención los próximos minutos. Del pozo al propósito. Escúcheme bien. ¿Del pozo qué? Del pozo al propósito. Cuando Jesús convierte una historia rota, una historia frustrada, una historia a lo mejor de vergüenza, una historia rota, la convierte en influencia. Amén. Y quiero invitarle a hacer una lectura para contextualizar el propósito de esta palabra. Sé que de pronto lecturas extensas en ocasiones nos disipan, pero le voy a invitar a que, por entrar en contexto y en materia, preste atención a la lectura. No voy a hacer mucho énfasis en la lectura como tal, sino en el desarrollo del mensaje, donde vamos a tomar algunas particularidades de esta historia. ¿De acuerdo? ¿Me acompaña en la lectura, por favor? Y busque entrar en contexto. Es como si usted le contasen una película o una historia, pero usted busque comprender esta maravillosa historia. Jesús y la mujer samaritana. Evangelio de Juan, capítulo 4, en adelante desde el verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y escuche bien: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, por favor,
no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Por poco y le pega a esta señora. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, pues viéndolo bien, no pierdo nada. Dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo, no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: qué pena, disculpe, Señor, me parece que usted es profeta. Pero aquí encuentra algo abrupto en la historia, ¿cierto? Como un cambio abrupto. Voy en el 20. Ella está hablando y después de que le dice: me parece que tú eres profeta, y le suelta: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo cree que quedó la mujer con esa profunda respuesta? Quedó, como dicen por ahí, la mamá del chavo. Le dijo la mujer: quiere debatir, quiere controvertir o aprender quizá. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto aparecieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno se atrevió a preguntar o a interrogarse: ¿qué hablará con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: oigan, muchachos, señores, vengan, vean, conozcan a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Yo sé que a algunos no les gusta mucho leer, ¿no? Pero aquí hasta eso aprende, amén. La mujer samaritana de la historia dice que llegó al pozo con un cántaro. Estamos claros, muchos ya conocen esta historia y el contexto. Y aunque a simple vista esa escena parece ser cotidiana, hoy para usted y para mí no lo es. Pero para el momento del contexto bíblico
esta era una escena cotidiana, como cuando usted sale a comprar el pan, como señora cuando usted sale a comprar el algo para el almuerzo. Pero a pesar de que esta es una escena cotidiana para su momento, en ella nosotros podemos encontrar una profunda enseñanza espiritual. Pregúnteme cuál. El pozo. Cuando usted lee la palabra con revelación, usted encontrará que ese pozo puede estar representando un lugar, acción o escenario de rutina. Es ese escenario, es ese lugar al cual aquella mujer samaritana venía día a día, todos los días, para intentar resolver sus necesidades básicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese pozo, ese lugar, ese espacio al cual la samaritana llegó y que es puntualizado, identificado por el relato bíblico, representa aquellas acciones cotidianas de nuestra vida, repetitivas, que uno hace a lo largo de nuestra vida con el ánimo de sobrevivir, de mantenerse avante o quizá satisfecho en sus emociones. Entonces, lo que yo quiero decirle es que ese pozo inicialmente puede estar representando lo que tú rutinariamente haces. Por ejemplo, tu trabajo. Todos los días de 8 a 12, de 2 a 6, ¿cierto? Puede estar representando esa búsqueda constante, esa espera y vuelta a empezar que tú cotidianamente haces y que te ha llevado a una rutina. Ese pozo está representando aquello que tú estableces como una rutina propia para sobrevivir, para tener una satisfacción a lo mejor corpórea. El cántaro, entre tanto, está representando aquello con que intentamos nosotros sostenerlo. Quizá ese don que tú usas cotidiana, rutinariamente para producir, o a lo mejor también está representando nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestras estrategias, nuestras cargas, nuestras preocupaciones y aún nuestra propia proyección. Ella llegó al pozo como tantas personas solían hacerlo para aquel entonces, con una necesidad real, resolver su sed, obtener el recurso para hacer quizá el almuerzo de ese día o del otro quizá. Sumida en una rutina marcada constantemente para sobrevivir y con un cántaro que debía llenar para seguir adelante. Pero lo poderoso del relato es que Jesús la encontró precisamente allí, en su rutina. La encontró allí, amada iglesia, en ese escenario donde ella solía estar habitualmente. Y con ello abro una primera apreciación para invitarte, mi hermano, a considerar que Cristo, que la revelación del Cristo resucitado, del Cristo que llena y sacia nuestra alma, puedes encontrarla en cualquier lugar. En esa rutina, querida mujer, mientras tú laboras en tus labores domésticas, querido hombre, mujer profesional, quizá ahí en el consultorio, quizá ahí en tu trabajo, quizá ahí en tu oficina. Jóvenes estudiantes, a lo mejor ahí en ese claustro universitario, en ese salón de clases, en esa universidad o colegio. Y curiosamente, en esta escena, Jesús no la encuentra a ella, a lo mejor donde
sería más propicio para un encuentro con Cristo, quizá el templo o la sinagoga de la época. Ni tampoco en una ceremonia, sino en un momento rutinario, en una acción de su cotidianidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, amada iglesia, desde ya te puedo decir que Cristo va a irrumpir nuestra cotidianidad. Amén. Y prepárate, porque no se te haga nada raro que Cristo, la palabra, venga a tu vida como revelación en un momento que a lo mejor tú no te lo esperas. No necesariamente en el culto, no necesariamente mientras se predica, sino aún en esos momentos que tú los consideras rutinarios. De hecho, esta palabra, yo les decía en el primer culto, a los hermanos que estuvieron en el culto de las 7, prestemos especial atención, porque esta palabra viene a mi vida en un momento de mi cotidianidad, en un momento donde yo estoy en el ejercicio diario de mis labores, de mi rutina. De hecho, tenía otro mensaje y el Señor me dio este mensaje. Y yo le decía a la iglesia esta mañana: préstele atención, porque seguramente esta palabra viene con una dirección particular para alguien, porque no es habitual. En 26 años creo que 3 veces me ha cambiado el sermón a última hora el Señor. O sea, no es cotidiano. Por eso, sígame prestando atención. ¿Está ahí conmigo o ya se durmió? Amén, dice la hermana. No vaya a hablar muy duro que me despierta, dice la hermana. Cristo no va a esperar a que usted y yo salgamos de nuestra rutina para hablarnos. Wow. Varón de Dios, mujer, ahí mientras tú estás en tus quehaceres rutinarios, Dios puede intervenirte, Dios puede alcanzarte, Dios puede darte una revelación profunda de su plan y propósito para tu vida. Mientras estás ahí en tu rutina cotidiana, mientras estás ahí haciendo la barra de pecho, creo que es, ahí Dios se te aparece y se te viene. Yo estaba en una reunión, mi hermano, donde ameritaba estar atento, y Dios me irrumpió, mi hermano, en el espíritu y me estaba hablando esta palabra. Porque Cristo no esperará que salgamos primero de nuestra rutina para hablarnos. Él no necesita pedirle permiso a nadie para entrar a ese lugar, a ese escenario de la rutina. Amén. Para revelarnos que fuimos llamados a algo mayor que simplemente cargar cántaros y buscar agua todos los días. Y precisamente es ahí donde comienza la grandeza de este mensaje. Está ahí. Porque el encuentro de Jesús con la samaritana, ya le he dicho, no ocurre en un lugar extraordinario, sino en medio de una escena común de la época. Usted salió a comprar el pan, salió a comprar, señora, lo del día para el almuerzo, y ¡pum! Dios te interviene ahí. Amén. La mujer samaritana no estaba buscando una revelación, estaba buscando agua. Estaba buscando lo natural para sobrevivir. No salió a lo mejor de su casa pensando que ese día cambiaría su vida. Salió como todos los días a cumplir una rutina para solventar una necesidad cotidiana. Pero cuando Jesús entra en la cotidianidad de una persona, escúcheme bien, tu acción ordinaria se convierte en un escenario de revelación del propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso, del pozo, ¿a dónde? Al propósito, mi hermano. ¿Cuándo? Cuando Jesús convierte una historia rota en influencia. El pozo dejó de ser solamente el lugar habitual de su rutina, y el cántaro
Dejó de ser un instrumento de supervivencia, porque cuando Cristo aparece en la vida de alguien, en la rutina de alguien, aquello que parecía repetitivo, ordinario, se convertirá en un punto de partida para una transformación profunda. Amén. Yo creo que aún no me lo está comprendiendo. Yo lo que le estoy diciendo es que ese escenario de tu rutina, ese colegio, ese trabajo, esa acción cotidiana, mi hermano, esa oficina, ese escenario donde tú habitualmente estás, se puede convertir, mi hermano, si tú recibes la palabra, en un punto de partida para tu transformación profunda. Por eso podemos afirmar con fe que Jesús no solamente llega a salvar personas, también vendrá a despertar destinos. Amén. Y debemos comprender, amada iglesia, una verdad poderosa: que nadie estará tan lejos, ni nadie estará tan ocupado, ni nadie estará tan quebrado, marcado, criticado, cansado o vituperado para no ser transformado por Jesús. La historia de la mujer samaritana no es simplemente la historia de una mujer con un pasado difícil. Es la historia de una persona que llegó al pozo con una necesidad, cansada a lo mejor, con preguntas, con heridas, con asuntos sin resolver. Y lo más probable, por el escenario en que ella está, posiblemente cargaba una vergüenza nefasta. Porque hoy a lo mejor que una persona tenga 5 maridos es normal, pero en aquella época no. Déjeme decirle, era terrible. Oye usted, dice, le presento mi pareja. Y uno queda pensando, no, pero, o sea, no era otra. No, es que es mi tercer matrimonio, mi cuarto matrimonio. ¿Y qué pasa? Nada, mi hermano. Pero antes, no, pues nada más mire nuestros abuelos. Antes era terrible, mi hermano. Imagínese 2000 y piquito años antes, y en una sociedad tan ortodoxa como la sociedad judía, mi hermano. Eso era terrible. Esta señora cargaba una vergüenza de su pasado tremenda. Por eso te digo que la historia de esta mujer no es simplemente la historia de una mujer con un pasado difícil, es la historia también de una persona que llegó cargada de vergüenza, pero salió de ese mismo lugar convertida en una voz de impacto para toda una ciudad. Por eso esa historia rota de vergüenza difícil puede llegar a ser de influencia. Ella llegó buscando agua, pero terminó encontrando vida. Llegó con un cántaro, pero terminó cargando, portando una revelación. Llegó con una historia cuestionada, con una historia de vergüenza, pero salió con un testimonio poderoso, capaz de mover a una nación completa, mi hermano. Espero que el Espíritu ya te esté hablando, mi hermano. Tú puedes venir aquí endeudado, afligido, atormentado, pero de este lugar, si estás recibiendo la palabra, puedes salir con un testimonio poderoso. Amén. Ahora bien, nos han estigmatizado, ¿cierto?, a esta mujer por mucho tiempo. ¿Cuántos sabían la historia de la mujer samaritana? Oiga, y esta historia sí que nos la han estigmatizado, ¿no? Porque hablar de la mujer samaritana, y yo soy testigo, yo llevo muchos años recibiendo palabra con diferentes enfoques y con diferente discernimiento y con diferente apreciación, y se la ha interpretado con muchas interpretaciones. Y sabe que a esta mujer se la ha interpretado a lo mejor desde el enfoque de sus 5 maridos, al punto que hablar de la mujer samaritana, hasta buena parte de la historia de nuestras vidas era hablar de una mujer bandida, porque 5 había tenido. Y el que tenía, mire, tanto es que yo recuerdo, yo conozco desde mis 18 años la palabra del Señor. Y nosotros en nuestra congregación, el grupo de jóvenes de aquella época,
los jóvenes de aquella época, cristianos, recochábamos incluso. Porque habían hermanitas que había sido novia del baterista, novia del guitarrista, novia del pianista y novia del misionero que vino a trabajar 3 meses a la iglesia. Entonces cuando de pronto, y por bonita que fuera, y decía el hermano, decía, ¿qué hermano? Usted no le va de pronto, ve a la hermana tal. No, esa es samaritana, decíamos nosotros. Ese era el dicho, o sea, que a nosotros nos vendieron esta historia desde ese enfoque. Y por eso lo ideal para ese momento era tener una mujer que no haya tenido ningún compromiso. Era lo ideal, casi no se daba, pues eso es muy como de para arriba, ¿no? En nuestro tiempo. Pero era como lo ideal. Y por eso las mujeres en ese momento lo pensaban 2, 3 veces antes de comprometerse. Porque de alguna manera decían, uy, no, yo no quiero verme como la samaritana después. Y siempre nos dieron este enfoque de los 5 maridos. O sea, esta mujer era como la bandida, como que bíblicamente en las diferentes interpretaciones, las más comunes la hacían ver a ella como una bandida. Mas sin embargo, el texto de Juan y en ningún otro texto a ella se la alude como tal. Es decir, nunca, por ejemplo, es llamada prostituta, aunque la Biblia habla de algunas prostitutas. Usted encontrará y lo sabe, pero de esta mujer nunca se dice esto. Es más, en el mismo relato, en el diálogo con Jesús, nunca es acusada directamente de su inmoralidad, ni explica por qué terminaron sus matrimonios. Usted se da cuenta que la Biblia no enseña que por qué terminaron, ¿no? Pregúnteme por qué. Porque a la Biblia no le gusta el chisme. Usted dirá, ay no, pero 5, ¿y por qué sería? Y entonces usted se averigua, ¿no? Y dice, el primero fue por esto, el segundo por esto, el tercero por esto. No, mi hermano, a la Biblia no le interesa el chisme, ni siquiera alude causa directa de su inmoralidad o situación, ni explica por qué terminaron sus matrimonios. El relato lo que nos muestra es algo más profundo. Pregúnteme qué. Muestra que Jesús conocía toda su historia y aún así decidió revelársele a ella, hablarle, dignificarla y usarla como mensajera para toda una nación. Amén. Y esa es la palabra para hoy, amado hermano, hermana. Jesús no se detiene en lo que la gente usa para reducirte. Jesús mira lo que todavía puede levantar dentro de ti. Y por eso, si usted me permite entrar en materia, he terminado mi introducción. Número 1, Jesús se encuentra con personas que otros evitarían. Amén. Jesús no tiene problema. Jesús no hace acepción de personas. Jesús no es como nosotros, que de pronto tenemos a alguien que no nos conviene o que lo hemos estigmatizado o la hemos estigmatizado y vamos caminando y nos la encontramos de frente y nos pasamos de acera. No, Jesús se encuentra con personas que otros evitarían, al punto que busca el escenario. Si usted fue atento a la lectura, dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Y entró a una ciudad. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llamaba la ciudad a la cual entró Jesús? Si ve, mi hermano, yo le hice leer, pero eso es bueno, ¿no? Eso le sirve hasta para el ICFES, mi hermano, aprender a leer aquí. Sicar, entró a Sicar y dice que se sentó junto a ese pozo de Jacob. ¿Qué horas eran? Bueno, ¿no? Los que estuvieron en el primer culto. Aproximadamente la hora sexta, esto es mediodía. Y allí llegó una mujer samaritana a sacar agua. Humanamente, escúcheme bien, esa escena estaba llena de barreras. ¿Por qué? Porque primero era mujer, segundo era samaritana, tercero venía sola, cuarto tenía una historia difícil, quinto pertenecía a un pueblo
ancestralmente rechazado por los judíos. Pero Jesús rompe toda barrera con una frase sencilla. ¿Qué le dijo? Dame de beber. Qué tremendo, ¿no? Oye, qué lindo, mi hermano, que usted y yo podamos ser conscientes de esto. Jesús rompe esa barrera social, cultural, espiritual, ideológica. Rompe esa barrera. Porque Jesús está hablando ¿con quién? Con una ¿qué? Samaritana. Y judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Y escúcheme bien, aquí un pequeño paréntesis antes de continuar. Y me permite abrir un paréntesis testimonial aquí rapidito. Preste atención. Te estoy diciendo, escúcheme bien, que Jesús se encuentra con personas que otros a lo mejor evitarían. Y más cuando una condición espiritual se trata. Hoy normalmente, pleno siglo XXI, y todavía, por ejemplo, se piensa que si usted ama al Señor, que si usted es un garante del reino aquí en la tierra, no se debe involucrar con ninguna otra persona que no sea afín a su ideología, a su fe, a sus creencias, lo cual es totalmente falso. Porque Jesús no tenía problema de hablar con una samaritana, de interactuar con publicanos. Es más, se iba a comer con los publicanos, de hablar con prostitutas. Ya, no tenía problema, rompía esa barrera. Compréndalo, amada iglesia. No tenía problema en encontrarse con personas que a lo mejor eran estigmatizadas. Hoy, desafortunadamente, esto no es así. Por eso, y como esto es un paréntesis, usted vaya, revise mis redes sociales, por ejemplo. Ojalá y no sea para insultarme, para hacer un aporte bueno. Pero usted encuentra, pastor, usted dedíquese a eso. ¿Usted qué hace acá en política? ¿Qué no sé qué? Hay ese estigma, mi hermano. Hay ese estigma. Compréndalo eso. Hay ese estigma. ¿Por qué? Porque viene desde allá, mi hermano. Y Jesús está hablando ahora con una samaritana. Y dice la palabra que judíos y samaritanos no hablaban entre. Judíos y samaritanos es lo que en nuestra actualidad y por la coyuntura en la cual nos encontramos sería como los de izquierda y los de. ¿Cuántos de izquierda hay aquí? Levanten la mano. Bienvenidos. Hablemos. Tomémonos un tinto y seamos amigos. Café Águila Roja. Gloria a Dios. Bueno, que no esconda, si ya ese es su ideal. Ahí está, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Usted no está obligado a creer, ¿cierto? Lo que uno cree. Era como los de izquierda y los de derecha. Usted sabía, mi hermano, como estoy todavía en el paréntesis, no lo he cerrado. ¿Sabe que dentro de la política mis mejores amigos son de izquierda? Es más, políticamente no tengo amigos de derecha. Para que vaya viendo. Por eso mucha gente queda marcando ocupada. Y ya me han preguntado, ¿y dónde es que se adora, pastor? Sí me dejo comprender. Jesús se encuentra con personas que a lo mejor para su condición no le eran conveniente. Y por eso yo oro, ruego al Señor que nos permita tener muchos amigos. Amén. Ahora, antes de cerrar el paréntesis, ¿cuál es la plataforma de la amistad conforme se la entiende bíblicamente? Juan capítulo 15 versículo 5 dice la palabra del Señor: mas no os llamaré más siervos, los llamaré amigos, porque todo lo que yo sé de mi Padre te lo he dado a conocer. Amén. Bíblicamente, ¿quiénes son mis amigos? Mis amigos son aquellos a quienes yo les pueda transferir lo que humildemente, poco o mucho, usted conoce y yo conozco de Dios. Amén. Por eso aquí todos somos ¿qué? Hermanos, pero somos ¿qué también? Amigos. Mucho gusto, amigo.
ya porque lo que yo humildemente sé del Padre, yo se lo transfiero. Amén. Ese es el principio de la amistad. Ay, que porque jugamos el mismo deporte, que porque no, pues socialmente sí podrá ser, pero bíblicamente usted se constituye en amigo de alguien cuando usted le transfiere lo poco, lo mucho que usted sepa de Dios. Amén. ¿Está ahí conmigo? Cierro paréntesis, me permito avanzar, por favor. Le estoy diciendo que Jesús rompió todas las barreras con esta sencilla frase: dame de beber. Jesús inicia una conversación que culturalmente no debía haber ocurrido. De hecho, los discípulos, usted miró en el relato, se sorprenden. ¿Qué hace ahí hablando con? ¿Cierto? Un judío no hablaba con una samaritana, y menos se exponía un hombre, y más si este era, escúcheme bien, con un fuero religioso, hablar con una mujer desconocida. Un maestro de la época no se acercaba de esa manera a alguien, y menos si tenía una historia tan compleja. Pero Jesús, escúcheme bien, lea esto conmigo, no vino a confirmar los prejuicios de una sociedad. Jesús vino a revelar el corazón del Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos, aplauda, haga algo mi hermano ahí si lo va a hacer. Hay gente que la religión evita, pero Jesús busca. Yo dije algo grueso, mi hermano. Yo estoy orando, entonces necesito el amigo gay para yo irle a hablar de qué, de Cristo, para irle a hablar lo que yo conozco de Dios. Amén. Y usted se imagina que uno de ellos se convierta. Uy, hágame un favor, ¿no? Hay gente que la religión evita, pero que Jesús busca. Para el momento, la religión judía de la época evitaba a los samaritanos, pero Jesús, dice la palabra, que le era ¿qué? Necesario pasar por Samaria. Amén. Hay gente que la sociedad etiqueta, pero que Jesús la está llamando. Hay gente que otros lo resumen por su pasado, pero que Jesús los ve desde su propósito. Amén. Y yo te estoy invitando con esto, que tú pienses igual. Amén. Pero el principio claro: conviertas en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Amén. Y así fue como aquella mujer llegó al pozo. Jesús ahí sentado, esperándola. Ella llega con un cántaro en sus manos, como muchos llegan delante del Señor con sus cargas, en sus fuerzas, buscando resolver sus propias frustraciones, cargas emocionales, con historias fragmentadas, con decisiones que pesan, con vergüenza por sus decisiones en el pasado, con pérdidas que los marcaron, errores que los avergonzaron y heridas que aún el tiempo no ha logrado sanar. Importante es que abras tu corazón, tu oído, a entablar una relación ¿con quién? Con Cristo. Pero lo glorioso del evangelio, escúcheme bien, es que Jesús no va a intimidarse ante la complejidad de ninguna historia. Amén. Porque Jesús no tiene problema y no se intimida frente a la historia de nadie. Él entra con autoridad, con gracia y con verdad en los lugares más profundos del ser humano, no para condenarlo, sino para redimirlo, ordenarlo y convertirlo en testimonio. Mira bien esto, lo que el Señor te dice hoy: yo no vine a avergonzarte, vine a encontrarte. No vine a destruirte, vine a levantarte. No vine a recordarte tu pasado para condenarte, vine a tocar tu historia para proyectarte. Número 2, déjeme salgo de aquí. Hay pozos
que sacian el cuerpo pero no restauran el alma. Amén. Verso 13, 14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, le dijo el Señor a esta mujer. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. Por eso ella dijo: ay, qué rico, déme de beber, ¿cierto? Ahora, esto nos permite explicar que el problema de la samaritana no era solamente que necesitaba agua física para sustentarse físicamente, sino que había algo más profundo. Había una sed interior, una sed en su alma. Aquel pozo podría resolver su necesidad corpórea, natural, pero no podía saciar su alma. Amén. ¿Qué significaba el pozo y el agua? Que de este se podía suplir. Recuerda, su cotidianidad, su trabajo, su rutina. Recuerda, se lo dije en la introducción. Y ahora te añado, todo esto puede darte un resultado y puede saciar ¿qué? Tu parte corpórea, pero no necesariamente puede saciar la sed de tu alma. Amén. Por eso usted encuentra entonces gente muy productiva, gente con muchos resultados, rica quizá, pero seca por dentro, marchita por dentro. Gente que produce, que hace, que está ocupada, que tiene éxito, que se podría decir sociológicamente, como hoy se dice, realizado, pero carente de plenitud en su interior. Porque los pozos podrán resolver una necesidad inmediata, natural de nuestro cuerpo, pero no podrá saciar nuestra alma. El pozo podía darle a aquella mujer agua para saciar su sed corpórea por unas horas, pero no podía traer plenitud, llenura a su vida. Ella podía llenar el cántaro cuantas veces quisiera, pero seguir vacía por dentro, como le pasa a muchos hoy. La samaritana iba todos los días al pozo, porque el agua de ayer no sirve para hoy, ¿cierto? Y esa es la imagen de todo lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece te alivia momentáneamente. El mundo te entretiene por un instante, te emociona por una temporada, pero no permanece. Déjeme decirle, el aplauso se acaba, el dinero se gasta, las relaciones humanas son limitadas, los logros envejecen, la belleza cambia, las emociones suben y bajan. Pero Cristo ofrece una fuente que no depende de las circunstancias, porque no nace de un pozo natural, sino que comienza a fluir desde nuestro interior como ríos de agua viva. Por Dios, alguien que lo esté comprendiendo. La mujer fue al pozo por agua natural, pero Jesús le habla de una sed más profunda. Porque hay una sed que no se sacia con relaciones, señoras. Ay, mi tercera relación. Hay una sed que no se sacia con dinero, señores. Hay una sed que no se sacia con reconocimiento. Hay una sed que no se sacia con religión. Hay una sed que no se sacia con entretenimiento. Hay una sed que no se sacia con tener gente alrededor. Por eso usted encuentra gente que tiene mucha gente alrededor, pero internamente se siente sola, vacía, marchita. Gente rica, próspera, aparentemente exitosa, que termina quitándose la vida. La sed del alma, esa sed interior, solamente la puede saciar Cristo. Por eso muchas personas cambian de lugar, cambian de amistades, cambian de pareja, cambian de iglesia, cambian de trabajo, cambian de apariencia. Se ajustan aquí, ¿cierto? Y se sacan acá, se cambian de apariencia, pero siguen igual de vacíos, secos, secas, mi hermano.
cambian de ambiente, pero siguen con la misma sed, con la misma sequedad por dentro, porque el problema no es del cuerpo, el problema no es externo, el problema yace en el alma. Hay una necesidad interior que solo Cristo puede llenarla. Mi hermano, mi hermana, Cristo es la respuesta. Y cuando te digo que hay muchas personas que cambian de lugar, de amistades, ¿cierto? Cambia de amistades, igual sigue seca. Cambia de pareja, esta ya llevaba el quinto, igual estaba ya. De trabajo, igual, hermano, ya. De apariencia, se puso, se quitó por un lado, después se tuneó, como dicen por ahí los muchachos, y seguía igual. La samaritana había vivido muchas etapas, muchas rupturas, muchas transiciones, y el texto dice de una manera puntual: 5 maridos, y con el que vivía no era su marido. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Jesús no se quedó discutiendo en su pasado sentimental. ¿Por qué le dije que no pasaba eso? Porque a Jesús ni la palabra le interesa el chisme. El chisme es del diablo. Hágame el favor, de pronto notifica al que tiene a su lado: el chisme es del diablo. Ay, vea que es que, vea, y ahí por qué, y como que y el primero, ¿por qué sería que se divorció? Chisme. Cuando a usted le lleguen a averiguar un chisme, dígale: no sé y no me importa, no sea chismoso. ¿Listo? Ahora Jesús fue a algo más profundo. No se quedó discutiendo en su pasado sentimental. Le reveló que su verdadera necesidad no era solamente afectiva, social o emocional. Su verdadera necesidad era espiritual, era en su alma. Porque cuando Cristo no gobierna nuestro interior, mi hermano, créame, por favor, créame, vamos a tratar de buscar sustitutos. Iglesia, Jesús no quiere darte solo algo momentáneo, quiere darte algo trascendente. No quiere darte solamente algo momentáneo, quiere poner dentro de ti una fuente de vida que fluya como ríos de agua de vida. Al que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Para que no esté saciado solamente él, sino que tú como fuente, tú como un río, salpiques vida y vida en abundancia para otros. Amén. Una vida que no solamente sea sana en sí mismo, sino que provoque salud a otros. Una vida que no solamente esté firme y sembrada, arraigada y permanezca, sino que sirva para que otros permanezcan y se arraiguen a la vida eterna. Una vida que no solamente haya experimentado transformación, sino que sirva para la transformación ¿de quién? De otros. Antes de que Jesús revele el agua viva en toda su profundidad, por eso llevó a esta mujer, ¿cierto?, a un terreno íntimo, al terreno de su historia. Porque déjeme decirle que la sed del alma no se entenderá solamente mirando lo que una persona busca, sino también observando y confrontando con lo que una persona ha vivido, lo que ha perdido, lo que ha intentado llenar y las marcas que ha cargado en silencio. Jesús no toca su pasado para avergonzarla, sino para mostrarle que la fuente que Él ofrece no es superficial. Es una gracia capaz de entrar hasta lo más profundo de la vida de una persona y sanar sus rupturas, llenar sus vacíos, dar respuesta a sus interrogantes y ayudar en aquellos asuntos y problemas no resueltos. Y aquí aparece una verdad poderosa. Pregúnteme cuál. Y es que Cristo no puede sanar lo que nosotros no estemos dispuestos a confrontar. Amén. Lo que nosotros sigamos escondiendo. Usted pim. No, pastor, no. Claro, esta mujer pudo haber dicho no. Ay, no. O se pudo haber enojado.
Pudo haber dicho, no, ay, ¿sabe qué? Señor, yo lo voy a ir a demandar por injuria y calumnia. Yo le hubiera dicho por injuria, no, más bien por lujuria. No se enojó, se confrontó. ¿Qué le vamos a hacer? Dios nunca te va a confrontar para exponerte o destruirte, sino para revelarte cuál será el camino de tu redención. Por eso el relato nos conduce a un tercer principio, mi hermano. Jesús conoce tu historia, pero no te reduce a ella. Amén. Jesús conoce tu historia, pero no te reduce a ella. Bien has dicho, le dijo, no tengo marido, pero 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora, aquí llegamos al punto más álgido de la historia. Quizá esto es lo más, este es el nudo de todo. Este es uno de los momentos más profundos del relato, porque Jesús toca la historia de la mujer, pero debemos observar algo. Jesús ni la humilla, ni la aplasta, ni la está exponiendo públicamente, ni la está insultando, ni desechando. Jesús le revela que la conoce. Y esto es poderoso, amada iglesia, porque nuestro Dios es omnisciente, sabe lo que nosotros somos, pensamos, hacemos. Porque delante de Jesús no hay máscara que nos pueda funcionar o que tú y yo podamos ponernos. Él conoce nuestra intimidad, Él conoce lo más profundo de nuestras vidas. Amén. Conoce nuestras victorias, pero también conoce nuestras caídas, conoce nuestras decisiones y también nuestros fracasos, lo que hicimos, pero lo que no omitimos, no hicimos. Conoce nuestros errores, conoce nuestros aciertos, conoce todo, mi hermano. Conoce nuestras batallas, conoce todo, mi hermano. El texto no explica ¿por qué terminaron esos matrimonios? Si se da cuenta, vuelvo, insisto. No relata si fue abandonada, repudiada, viuda, rechazada o víctima del sistema quizás. Eso nos enseña algo importante. Cuando la Biblia guarda silencio, nosotros no debemos apresurarnos a conocerlo. Amén. Hay gente que mira una consecuencia y cree conocer toda la historia. O al menos la supone. Qué pecado eso. O al menos lo imagina, eso es pecado. Lo mira a una persona en X condición. Eso porque, eso yo creo que fue. Eso ha de haber sido. ¿O qué haría? Dice. Jesús conoce la raíz de nuestras vidas. La gente podrá ver el capítulo únicamente, pero Jesús conoce el libro completo. Por eso no permitas que otros definan tu identidad por una parte de tu historia. Amén. Porque no eres solamente tu caída. No eres solamente tu historia, no se puede reducir a esa caída, a ese divorcio, a ese error, a ese fracaso, a esa herida, a aquello que perdiste o a lo que otros están diciendo de ti. En Cristo tu historia no termina donde fuiste herido, donde fracasaste, mi hermano. Tu historia no termina ahí. Cuando Jesús entra en una vida, lea esto. El pasado deja de ser una sentencia y se convierte en testimonio. Amén. Cuando Jesús entra en una vida, el pasado deja de ser una sentencia y se convierte en un, ¿qué le dije? En un testimonio. Número 4. ¿Tiene 10 minutos más? Porque a mí se me acabó el tiempo ya. ¿Tiene 10 minuticos? Gloria a Dios. Jesús convierte una conversación incómoda en una revelación profunda. Ojo con esto. Jesús, ¿qué le estoy diciendo? Convierte una conversación incómoda en una revelación ¿qué? Profunda. Después de que Jesús tocó su historia, la mujer le hizo una pregunta sobre adoración. Pero ¿de dónde partió? ¿Cuál fue el punto de partida? Los maridos. Y cuando yo te digo, mi hermano, que
Jesús convierte una conversación incómoda en la revelación, en el detonante de una revelación profunda. Mi consejo: no rehuses las conversaciones incómodas. Amén. Hay gente que lo incómodo lo rehúsa. Por eso cuando nosotros vemos aquí el relato bíblico, muchos han dicho que ella estaba evadiendo la conversación, porque cuando ella es confrontada con la conversación incómoda, ella abruptamente cambia como parece la conversación y le dice: nuestros padres adoraron eso. Le cambió la conversación. Mire, mi hermano, enfrente las conversaciones con el Señor, por incómodas que sean. Amén. Por incómodas que sean, enfréntelas, porque son esas conversaciones las que pueden traer la revelación profunda de tu propósito y de tu destino. Ella pudo haber evadido, mi hermano, y eso es lo que a nosotros nos enseñaron, que esta mujer era bandida y le estaba cambiando la conversación al Señor. Nunca evadas la conversación con el Señor, por incómoda que sea. Yo esto lo suelo encontrar, sobre todo en las personas que de pronto acceden a una consejería y evaden la conversación, porque la conversación implica tocar un tema íntimo. ¿Y cuál es el tema íntimo? Que se masturba. ¿Cuál es el tema íntimo? Que se emborracha y está sirviendo. ¿Cuál es el tema íntimo? Que tiene un odio y un resentimiento, y que cuando lo veo me hierve la sangre de la ira, y la evitan. ¿Cuál es la conversación incómoda? Que tiene su mujer, está casado, pero está adulterando por otro lado. Esas son las conversaciones incómodas que muchos evitan, y por eso carecen de revelación de qué hacer. Amén. Ahora, si quieren conversaciones incómodas, búsquennos a los pastores. Amén. Pero hay que confrontarnos de alguna manera. Ahora, muchos han dicho que ella estaba evadiendo la conversación, pero yo le voy a invitar a que lo veamos de otra manera, porque ella quizá reconoció que Jesús era profeta y aprovechó ese momento para hacer una pregunta que, ojo, su pueblo llevaba generaciones tratando de resolver: ¿dónde se debe adorar? Amén. Pero ¿sabe qué es lo que me parece a mí más extraordinario? Que Jesús no le evadió, no le dijo: a ver, lo de los maridos primero. No, le siguió. Amén. No le dijo: tú que vas a tener nivel para hablar de adoración. No le dijo: primero arregla tu vida y después hablamos de teología. No le dijo: tú no estás en condición de entender estas profundidades. No, al contrario, Jesús le entregó una de las revelaciones más grandes del evangelio. Después de que le dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Qué impresionante, una mujer que muchos habrían descartado recibió una revelación que muchos religiosos no habían entendido por años. Y esto nos enseña algo profético para nosotros como iglesia. Dios, escúcheme bien, puede revelar cosas profundas a personas que otros subestiman. Amén. Hay personas que se sienten indignas de servir, indignas de aprender, indignas de ser usadas, indignas de tener revelación, indignas de levantar una casa, indignas de liderar, indignas de predicar, qué sé yo, indignas de abrir una casa de vida próximamente, indignas de influenciar a otros. ¿Cuándo abrimos nuestras casas de vida? Recuérdeme la fecha. 16 de julio. Indignas, no, yo no. Pero Jesús no piensa como nosotros. Jesús vio en esa mujer una adoradora, vio una voz profética, vio una mensajera, vio una puerta de salvación para toda una nación. Iglesia, no menospreciemos a nadie quien esté en el proceso. No menospreciemos a quien llegue con heridas. No menospreciemos a quien no conoce el lenguaje religioso.
Un día yo le preguntaba uno a otro: ¿y tú ya te congregas o es primera vez? Y dijo: ¿cómo así? No menosprecies a quien está comenzando. Muchas veces detrás de una persona quebrada hay un potencial líder y voz profética. Amén. Quinto, cuando Cristo se revela, una vida deja de sobrevivir y comienza a cumplir propósito. Amén. Paso rápidamente porque estoy terminando. Porque cuando Cristo se nos revela, escúcheme bien esto, no solo descubrimos quién es Él, también comenzamos a descubrir quién podemos llegar a ser en Él. Amén. Qué interesante. La revelación de Cristo a nuestras vidas va a despertar identidad y misión. Por eso esta mujer la cogió de una. Y en el verso 25 le dijo: sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le respondió en el 26: yo soy el que habla contigo. Y esta declaración es una declaración directa, primera persona, Jesús hablando de su identidad. Pero sabe, no se lo dijo primero a los sacerdotes en el templo, no se lo dijo al Sanedrín, no se lo dijo a una multitud, a lo mejor en un escenario religioso. Se lo dijo a una mujer samaritana junto a un pozo. Amén. Se lo dijo a una mujer en su cotidianidad. Se lo dijo a una mujer que no rehusó hablar de su intimidad. Se lo dijo a una mujer que atendió una conversación con el Señor. Eso es gracia. Jesús le reveló quién era Él, porque cuando una persona descubre quién es Cristo, también comienza a descubrir quién puede llegar a ser en Él. Amén. Así quedó redactado, ¿verdad? Mire, qué lindo. Una persona que acepta a Jesús no solamente recibe perdón, recibe una nueva dirección. No solamente recibirá salvación, recibirá propósito. Y no solamente recibirá consuelo, sino una asignación. Paso rápidamente el 6. La mujer dejó el cántaro cuando el propósito pesa más que la necesidad. Verso 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque ese cántaro, yo le dije lo que representaba, ¿cierto? Su propio instrumento, su propia herramienta para sobrevivir. Pero ahora el propósito pesa más que su propia necesidad. Por eso dice que dejando el cántaro fue a la ciudad. Me gustaría detenerme un poco más, pero mi reloj sigue jugándome en contra. Para llegar al número 7, fue el testimonio de esa mujer que abrió camino para que muchos creyeran. Amén. ¿Qué dijo esta mujer después de la confrontación que tuvo con el Señor? Se paró, se fue a la ciudad y empezó a declarar públicamente: venid, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo. Ya lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Porque cuando tú tienes una confrontación con Cristo, hablas de Él. Amén. Ah, pastor, yo no hablo. No has sido confrontado todavía.